Compañeros y licenciada, Buenas tardes. nosotros somos el grupo número 3 y le vamos a hablar sobre el análisis de sistemas. Este tema está dividido entre dos grupos, así que nosotros daremos la apertura de este tema. Bueno, mi nombre es Nisi Farid y yo les voy a explicar qué es un análisis de sistemas y entre otros conceptos. Primeramente, el análisis de sistemas es el estudio de un sistema y sus componentes. Es un requerimiento previo para el diseño del sistema, la especificación de un sistema nuevo y mejorado. Ahora les daré otros conceptos. El análisis de sistema es impulsado por los asuntos de negocios de los propietarios de sistemas y los usuarios de sistemas. Por lo tanto, aborda los bloques de construcción, de conocimiento, proceso y comunicación desde la perspectiva de los propietarios del sistema y también de los usuarios del sistema. Ok, ahora veremos el concepto del analista de sistemas. Los analistas de sistemas sirven como facilitadores de los análisis de sistemas. Los analistas de sistemas informáticos adaptan y diseñan sistemas de información para ayudar a las empresas a trabajar de forma más rápida y eficiente. Trabajan en estrecha colaboración con personal de todas las categorías para averiguar los problemas que surjan en el sistema existente y para cumplir con un nuevo sistema. Ok, en la imagen pueden ver varias características que puede tener un analista de sistema o que debe tener un analista de sistema. Debe ser analítico, técnico, gerencial e interpersonal. Ok, ahora les voy a hablar sobre lo que es un repositorio. Es la documentación y los productos Farid, obtenidos. Dígame. perdón, Farid, ejecuten la presentación que la tiene en modo de edición. Ah, ok, F5. Ahí, F5 ahora. la puede ver ahora sí. Es que así, es que está compartiendo la parte de las notas. A ver, la está compartiendo. Póngala full screen. Ok, voy. Dele clic arriba de donde dice inicio. Está. De que tengo un problema, no sé por qué. Dele otra vez como lo tenía. Ok, aquí abajo, en la parte de abajo, arriba a la parte de los dos puntitos, dele clic a la pantallita, Espérame, de que tengo problema, no me deja ver el menú. el menú, sí, no sé por Ujú. qué. Dele así, no pierda tiempo. Entonces así quedémonos. Ahí lo resuelve después, en el intermedio. Pero sí logra ver las demás No, imágenes, ¿no? si se logra ver, dele, siga, no hay problema. Solo era porque se ve mejor de la otra manera. Pero dele, está bien, no hay problema. Ni me abre. F5. Ahí está, ok. Ujú. Siga. Sí, lo del repositorio, disculpen, compañero. Ujú. Ok, les decía que un repositorio es la documentación y los productos obtenidos por las tareas de analistas de sistemas. Por lo general se almacena en un repositorio. Por lo general un repositorio se implementa con una combinación de los siguientes: un directorio de red de procesadoras de palabra, hojas de cálculo y otros archivos generados en computadora que contienen correspondencia de proyectos, informes y datos. Uno o más diccionarios o enciclopedias de herramientas case, documentación impresa y una interfaz de sitio web de intranet para los componentes anteriores. Esto es muy útil para la comunicación, este último. Ok, ahora le voy a hablar sobre los enfoques, uno de los enfoques que tienen los analistas de sistemas. Ok, un análisis de sistema trata acerca de la solución del problema. Hay muchos métodos para ello, por lo tanto no le debe sorprender que haya muchos enfoques para el análisis de sistemas. Más adelante les estaremos hablando sobre los demás enfoques.
Estos enfoques con frecuencia son vistos como alternativas y competencia. Ok, tenemos los métodos tradicionales. Los métodos tradicionales, al inicio de la década de los 70, se desarrollaron diversos métodos tradicionales para el análisis y el diseño de sistemas. Uno de los primeros métodos formales que aún es ampliamente utilizado en la actualidad es el análisis estructurado. Ok, el análisis estructurado se enfoca en el flujo de datos a través de los procesos de negocios y software. Se dice que está concentrado en el proceso. Por centrado en el proceso queremos decir que es el énfasis en estos componentes. Esto puede ser los bloques de construcción de un proceso en su marco de referencia de sistemas de información. La ingeniería de información. Ok. Se enfoca en la estructura de datos almacenados en un sistema más que en procesos. Por ello se dijo que es centrado. Después tenemos la estrategia orientada a objetos, que ve los sistemas de información no como datos y procesos, sino como una colección de objetos que capsulan datos y procesos. Los objetos pueden contener atributos de datos, pero sin embargo, la única forma de crear, leer, actualizar o eliminar los datos de un objeto es a través de unos procesos incrustados. A esto es lo que llamamos métodos. Esto puede ser en los lenguajes de programación orientados a objetos, como lo decían en una exposición anterior, que puede ser Java, C++, .NET, entre otros. Ahora tenemos el enfoque de análisis de sistemas acelerados. Ok. El desarrollo de la elaboración de prototipos de identificación y de arquitectura rápida son ejemplos de enfoques de sistemas acelerados que enfatizan en la construcción de prototipos para identificar con más rapidez los requerimientos de negocios y de usuarios para un sistema nuevo. La elaboración de prototipos de identificación utiliza tecnología de desarrollo rápido para ayudar a los usuarios a identificar sus requerimientos de negocios. Por ejemplo, es una herramienta de herramienta simple, de Access de Microsoft, para crear de una forma rápida o eficaz una base de datos simples. Ok, ahora les voy a hablar sobre los métodos, pero antes de esto les voy a hablar sobre unas técnicas para aplicar un análisis de arquitectura rápida, que es lo que mencioné anteriormente. La mayoría de sistemas ya han sido automatizados hasta cierto grado y existen muchos como sistemas de información heredado, muchas herramientas que, como decía anteriormente, que estas ayudan a leer las estructuras de base de datos y o programas de aplicación. Y luego con ingeniería inversa regresamos en diferentes modelos de sistema. Estos modelos sirven como punto de partida para definir un análisis del requerimiento de usuario basado en modelos. Si los prototipos han sido construidos en herramientas como Access o Visual Basic, estos prototipos a veces pueden ser revertidos con la ingeniería de sistemas inversas a su equivalente modelo de sistemas. Ok, ahora les voy a hablar sobre los métodos para la identificación de requerimientos. Esta es una técnica de identificación de hechos. La identificación de hechos es una habilidad esencial para los analistas, perdón. Ok, tenemos la elaboración de prototipos de identificación que utiliza tecnología de desarrollo rápido para ayudar a los usuarios a identificar sus requerimientos de negocios. El análisis rápido de arquitectura, que es un método de análisis acelerado que también construye modelos de sistemas. Esta utiliza dos técnicas que son las siguientes. La mayoría de los sistemas ya han sido automatizados hasta cierto grado y existen como sistema de información heredado, como lo decía anteriormente, y los prototipos han sido construidos con herramientas de Access y Visual Basic y Visual Microsoft, perdón, Basic de Microsoft. Aquí están los métodos que les estaba diciendo, que puede ser el muestreo de documentación existentes, informes, formatos, archivos, base de datos y memorandos. Investigación de bibliografía relevante, sondeo en el mercado de otras soluciones y visitas a sitios. Observación
de sistemas actual en acción y del ambiente de trabajo, cuestionario y encuestas de la administración y comunidad de usuarios. Y por último tenemos las entrevistas de administradores, usuarios y personal técnico apropiado. Ok, muchas gracias. Los dejo con mi compañero. Buenos días, Lick. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Darwin Alexander Zúñiga y me toca mi parte. Yo les voy a hablar sobre lo que es planeación conjunta de requerimientos. Bueno, las técnicas de identificación de hechos listadas con anterioridad son individuales. Sin embargo, pueden consumir mucho tiempo en su forma clásica. De manera alternativa, la identificación de requerimiento y la administración pueden ser acelerados en forma significativa al usar una técnica de planeación conjunta. Bueno, una JRP proporciona un ambiente de trabajo en el cual se aceleran todas las tareas. Y los productos de análisis de sistemas promueven una participación mejorada del propietario de sistemas y del usuario de sistemas en el análisis de sistema. Ok, ahora les voy a hablar sobre lo que es métodos de rediseño de proceso de negocios. Bueno, una de las aplicaciones contemporáneas más interesantes de los métodos de análisis de sistemas es el rediseño de proceso de negocios. El interés en el BPR fue dirigido por el descubrimiento de que los sistemas de información y la aplicación más actuales han sido autorizados los procesos de negocios existentes e eficientes. Bueno, el BRP es uno de los muchos tipos de proyectos que dispararon por las tendencias que llamamos de administración de calidad total y mejora continua de procesos. Y estos nos ayudan pues a la organización y a visualizar sus procesos. Una vez que los procesos de negocios han sido rediseñados, pues la mayoría de los BPR incluyen al examinar cómo sería mejor aplicada la tecnología de la información. Y también podríamos decir que un BPR se ha vuelto común en los sistemas de información que están basados en la compra e integración de software listo para usarse. Bueno, ahora les hablaré sobre lo que es estrategias de análisis FAST. Bueno, al igual que la mayoría de las tecnologías comerciales, nuestra tecnología hipotética FAST, no impone un solo método en los analistas de sistemas. Las técnicas de análisis de sistemas serán aplicadas dentro del marco de referencias podríamos decir que los componentes de su sistema de información están la fase FAST y la tarea FAST que implementa una fase. Bueno, en la fase de definición de enlace, la fase de definición de enlace responde a la pregunta, ¿vale la pena realizar este proyecto? Para responder esta pregunta, debemos definir el enlace del proyecto y los problemas percibidos y directrices que dispararon el proyecto. La fase de definición de enlace tiene como prioridad el punto de vista propietario del sistema, del que ya existe y los problemas y oportunidades que dispararon el interés. Bueno, el producto final de la fase de investigación preliminar es el cumplimiento de una carta de definición del proyecto, que esta carta pues más adelante se la puedo enseñar para que vean cómo es. Y se pretende que la fase de definición en enlace sea rápida y la fase completa no debe exceder entre los 2 o 3 días para la mayoría de los proyectos. La fase incluye las siguientes tareas. Tenemos como 5 tareas y la primera de ellas sería identificar los problemas y oportunidades básicos. La segunda sería negociar el alcance base. La tercera sería considerar el valor del proyecto base. La cuarta sería desarrollar un programa y presupuesto inicial. Y la 5 sería comunicar el plan del proyecto.
Bueno, identificar los problemas y oportunidades básicas. Una de las tareas más importantes de la fase de identificación de enlace es establecer una base inicial de los problemas, oportunidades y directrices que dispararon el proyecto. Cada problema y oportunidad y directriz está evaluado con relación a la urgencia, visibilidad, beneficio tangible y la prioridad, que esto lo veremos más adelante. En cualquier análisis adicional y detallado no es relevante esta etapa del proyecto. Sin embargo, puede ser útil listar cualquier restricción del proyecto, como podríamos decir las fechas límites, presupuestos máximos o arquitectura de tecnologías. Bueno, por lo general, un analista de sistema con mucha experiencia o un administrador de proyectos dirige esta tarea. La mayoría de los otros participantes se clasifican en general como propietario del sistema. Bueno, esto incluye a los patrocinadores ejecutivos y a los administradores de más alto nivel que pagarán y apoyarán el proyecto. Bueno, aquí, como les decía anteriormente, podemos ver que la carta o el proyecto se definía según la urgencia, la visibilidad, beneficio o prioridad. Y aquí está, pues, definida cada una de ellas, que podríamos decir que la urgencia es como en qué tiempo debe ser resuelto el problema, o debe realizar una oportunidad o directriz del proyecto que se presenta. Tenemos también la que es la visibilidad, que en esta, pues, nos dice que a qué grado una solución o un sistema nuevo debe ser visible para los clientes. Y tenemos también lo que es el beneficio, que esta nos dice que es aproximadamente cuánto incrementaría una solución o un sistema nuevo en los ingresos anuales, o reduciría, en otro caso, ¿no? Los costos anuales. Y tenemos también lo que es la prioridad, que en esta, con base en las respuestas anteriores, cuáles son las prioridades acordadas entre todos para cada problema, oportunidad o directriz. Tenemos también la que es la última, que es la solución posible, que en esta etapa inicial del proyecto las soluciones posibles se expresan mejor términos simples como salir de ellos bastante bien, utilizar como un arreglo, hacer una mejora simple o cosas así, o cosas que necesite el proyecto, como ya sea como diseñar un nuevo sistema o rediseñarlo. Bueno, aquí, como les decía, bueno, esta sería como una definición del problema, que esta es la tabla que les decía que les enseñaría. Y si pueden ver, pues, esta es como una hoja de presentación de los proyectos o que se deben de analizar. Y si pueden ver, pues ahí tiene como su nombre, la fecha, el administrador y actualizado así por última vez. Y pues ahí en definiciones breves de problemas, oportunidades o directrices, podríamos decir que es el problema que tiene el proyecto o de qué trata el problema. Y si pueden ver, ahí está, en cada columna podemos ver lo que es la urgencia, la visibilidad, los beneficios, la prioridad y la solución. Y si pueden ver, cada proyecto pues tiene diferente, ya sea diferente urgencia o visibilidad. Como por ejemplo el primero podemos decir que, bueno, en el tiempo de respuesta promedio, bueno, le voy a leer el primero problema, que dice el tiempo de respuesta del pedido medio desde el momento de recepción hasta la entrega del mismo ha aumentado un promedio de 15 días. Entonces aquí nos dice que tiene una urgencia que sea tan pronto como sea posible y una visibilidad muy alta y con beneficios anuales de $175, con una prioridad de 2 y con una solución de propuesta de nuevo desarrollo. Y así sería la tabla pues, que se presentaría y cómo se evaluaría según su urgencia o problema, ¿no? Bueno, eso sería lo mío y lo dejo con mi otro compañero. Gracias. Muy bien. Buenas tardes, compañeros y licenciada. Continuando con la exposición, la 2.1, con las tareas, es negociar el alcance base. El alcance base define los límites del proyecto.
aquellos aspectos de negocio que serán incluidos en el proyecto y los que no. El alcance puede cambiar durante el proyecto. Sin embargo, el plan del proyecto inicial debe establecer el alcance preliminar o base. En consecuencia, si el alcance cambia en forma significativa, todas las partes tendrán una mejor apreciación del por qué cambia, también el presupuesto y el programa. Esta tarea puede incurrir en paralelo con las tareas anteriores. Aquí, como en la mayoría de todas las tareas, una vez más aparece el papel del analista de sistemas, solo que en este papel ya tiene que ser un experto o un administrador de proyectos, que por lo general son los que dirigen estas tareas. La mayor parte del resto de los participantes se clasifican de manera colectiva y los usuarios de sistema, diseñadores de sistemas y constructores de sistemas en general no participan en esta tarea. Ahora los componentes del sistema de información. Aquí nos hacemos 3 preguntas. La pregunta número 1 es ¿qué tipo de datos describen al sistema que se estudia? Y aquí como un ejemplo podríamos poner un sistema de información de ventas que puede requerir datos acerca de cosas como los clientes, los pedidos, productos o representantes de ventas. La siguiente pregunta es, ¿qué procesos de negocio se incluyen en el sistema que se estudia? Aquí como un ejemplo también podríamos poner un sistema de información de ventas. Puede incluir procesos de negocio para administración de catálogo, administración de clientes, ingresos de pedidos, satisfacción de pedidos, administración de pedidos y administración de la relación con los clientes. Y por último, la última pregunta es cómo debe ser la interfaz de sistema con los usuarios, locaciones y los demás sistemas. Pues aquí otro ejemplo podría ser las interfaces potenciales de un sistema de información de ventas que podrían incluir también a los clientes, los representantes de ventas, a los empleados y a los gerentes de ventas. Las oficinas regionales de ventas y los sistemas de cuenta por cobrar y sistemas de información en el control de inventario. Ahí podemos ver en la imagen que son los sistemas de información que todo lleva un proceso. Ahora vamos a la tarea 3, que es evaluar el beneficio del proyecto base. Consiste en realizar una revisión crítica a la vez sea objetiva de los contenidos de un proyecto de ejecución redactado por otro profesional, comprobando que las directrices en él marcadas cumplan con las normativas en vigor y se ajusten a la buena práctica constructiva, además de verificar que no se dan carencias o contradicciones entre los distintos documentos que componen el proyecto. Ok, aquí es donde la pregunta que se hacía el compañero anteriormente, es donde respondemos a la pregunta, ¿vale la pena trabajar en ese proyecto? Entonces, una vez más, el analista de sistemas experto, el administrador de proyectos, por lo general son los que dirigen estas tareas, pero los propietarios de sistemas, incluidos los patrocinadores, ejecutivos, los gerentes de unidades de negocio y los sistemas de información deben tomar la decisión. También aquí el proyecto puede aprobarse o cancelarse y el alcance del proyecto puede renegociarse en aumentar o disminuir. Ahora vamos con la tarea 1.4, que es el desarrollo de un programa y presupuesto base. Si el proyecto se ha considerado como valioso para continuar, ahora podemos planear la extensión del mismo. El proyecto inicial debe consistir en al menos de lo siguiente. Número 1 es el plan maestro preliminar que incluye programas y asignaciones de recursos para el proyecto completo. Entonces, en este podemos decir que este plan será actualizado al final de cada fase del proyecto. Este también a veces es llamado como plan base. El segundo es
un plan y programa detallado para completar las siguientes fases del proyecto, del análisis del problema. En la tarea es responsabilidad del administrador de proyectos. A la mayor parte de los administradores de proyectos les resulta útil incluir lo más posible del equipo del proyecto. Aquí sí se incluyen hasta los propietarios de sistemas, los usuarios, los diseñadores y los constructores. Como dato importante en esta tarea es que en la actualidad las técnicas utilizadas para crear un plan de proyectos son soportadas por software o diseñadas, o sea, podemos hacerlas en los software. Entre uno de ellos está Microsoft Project. Y ahora vamos con la tarea 1.5, que es comunicar el plan del proyecto. Define cómo se entregará la información importante a lo largo del proyecto, quién lo hará y con qué frecuencia. A lo largo de un proyecto, la comunicación sobre la alineación con las metas y las actividades y la posterior realineación de esto a medida de que los proyectos cambian son cruciales para la participación y la transparencia de los interesados. Ok, aquí como por ejemplo podríamos decir que este es un documento que incluye diversos elementos que definen el proyecto en términos de participantes, problemas, oportunidades y directrices, alcance, metodología, definición del trabajo que se debe completar, los productos, los estándares de calidad y los programas de presupuesto. En este mismo, el esquema del proyecto debe agregarse a un sitio web del proyecto para que todos podamos verlo, ¿verdad? Si usted quiere ingresar a ver cómo va el proyecto en avance, entonces tiene que estar en un sitio web para que podamos verlo. También los elementos del esquema del proyecto pueden ser presentados, como diapositivas o boletines por medio de software conocido, puede ser PowerPoint, de Microsoft o cualquier otro, para incluirlos en el suceso de inicio del proyecto. También aquí las habilidades interpersonales y la comunicación son la clave para esta tarea. Aquí con esto terminamos lo que es el análisis o las tareas de la fase de definición del alcance. En esta fase los participantes podrán decidir que el proyecto no vale la pena para proponerse, o también es posible que el comité de dirección pueda decidir que otros proyectos son más importantes, o el patrocinador ejecutivo podría no avalar el proyecto. En cada uno de estos casos el proyecto se termina. Pero para no ser tan pesimistas, supongamos que nosotros somos los que presentamos el proyecto y pues nos aprueban el proyecto, ¿verdad? Entonces, con el proyecto que propusimos fue un éxito, nos aprobaron la moción y ahora nos toca definir las siguientes fases. La fase del analista del problema. La fase del analista del problema responde a las preguntas en si vale la pena resolver estos problemas y vale la pena construir un nuevo sistema. Alguna vez se puede pasar por alto la fase del analista del problema. La fase del analista del problema por lo general incluye las siguientes tareas, que son entender el dominio del problema, analizar el problema y oportunidades, analizar el proceso de negocio, establecer los objetivos de mejora del sistema, actualizar o refinar el plan del proyecto, comunicar resultados y recomendaciones. Estos los vamos a estar describiendo a medida vayamos exponiendo, pero para la fase del análisis del problema, en otras metodologías, puede ser conocida como la fase de estudio, o la fase de investigación detallada o fase de análisis de factibilidad. Rara vez en esta fase, casi siempre se necesita un nivel de comprensión del sistema actual, pero pueden haber razones para acelerar la fase del análisis del problema. Aquí son 3 fases. La fase 1 la fase 1 es si el proyecto fue disparado por un plan estratégico o táctico, entonces es probable que el valor
es probable que el valor del proyecto no esté en duda. La fase del analista del problema se reduciría a una comprensión del sistema actual o no analizarlo. Aquí como segundo también un proyecto puede ser iniciado por una directriz que aquí marca las condiciones en que algo se genera. De nuevo, en este caso el valor del proyecto no está en duda. Y por último, algunas metodologías y organizaciones de manera deliberada consolidan el análisis del problema y la fase del análisis de requerimiento para acelerar el análisis del sistema. Ok, aquí miramos lo que es un diagrama, que son todas las fases que vamos a ver en el transcurso de la exposición. Como 1.1 es entender el dominio del problema. Como 2.2 es analizar el problema y oportunidad. El 2.3 es analizar los procesos de negocio. 2.4 es establecer los objetivos de mejora del sistema. El 2.5 es actualizar o refinar el plan del proyecto. Y por último es comunicar resultados y recomendaciones. Este es un diagrama para que vayamos viendo cómo se va desarrollando cada una de las fases. Ok, entramos a la fase 1, que es entender el dominio del problema. Cada propietario, usuario y analista de sistemas aporta un nivel diferente de comprensión al sistema, detalle, vocabulario, percepciones y opiniones diferentes. Aquí es muy importante que se incluyan suficientes usuarios para abarcar el alcance total del sistema que se estudia. En algunas organizaciones, uno o más usuarios experimentados son prestados al proyecto de tiempo completo como analistas de sistema. Sin embargo, es raro que cualquier usuario pueda representar en su totalidad los intereses de todos los usuarios. La lista de sistemas es común que un individuo desempeñe ambos papeles. Los otros analistas de sistemas pueden también participar, ya que realizan entrevistas y participan en las juntas y los documentos y muestran los resultados. También en un estudio completo deben estar presentes los propietarios y los usuarios de sistemas, representativos de todas las unidades de negocios que serán aprobados o impactados por el sistema y el proyecto. También los analistas de sistemas pueden fungir como facilitadores para que participen las personas correctas y sostener una comunicación eficaz de vuelta con las unidades de negocio y la administración. También aquí los diseñadores y los constructores de sistemas por rara vez participan en esta tarea, a menos que sean entrevistados para determinar cualquier limitación técnica del sistema actual. Ok, para esta misma fase, hay tres métodos que se pueden utilizar. Entre ellos tenemos el conocimiento, que es listar todas las cosas acerca de las cuales el sistema de la actualidad almacenan datos, archivos, bases de datos, formatos, etc. Además, podríamos listar todos los informes producidos por el sistema actual y describir su propósito o uso. Aquí define las cosas en términos de negocio. Aquí como por ejemplo podría ser un pedido, que es una transacción de negocio, en la que algún cliente solicita adquirir productos, por ejemplo, el informe de pedidos abiertos, que describe todos los pedidos que no han sido surtidos en una semana o después de haber sido aprobados. En los procesos, pues, se define cada suceso de negocios para el cual una respuesta de negocios, procesos es implementada en la actualidad. Aquí el ejemplo podría ser un cliente que coloca un nuevo pedido o un cliente que solicita cambios en un pedido ya realizado o algún cliente también que cancela algún pedido. Por último, tenemos lo que son las comunicaciones. Aquí se definen todas las ubicaciones que el sistema actual atiende. Bien. Ok, aquí nos quedamos en lo que fue la comunicación, ¿verdad? Entonces, ya vamos a terminar.
que es el último, que aquí se definen todas las ubicaciones que el sistema actual atiende y todos los usuarios en cada una de las localizaciones. Hasta aquí es nuestra participación. Las demás fases o tareas le pertenecen al siguiente grupo y son muy interesantes, la verdad, pero hasta aquí termina nuestra participación. Ustedes son el equipo 3, ¿verdad? Correcto, somos el equipo 3. Tengo la participación de Selvin, de Darwin y de Farid. Correcto. Ok, perfecto. Equipo número 4, ¿listo? Licenciada, creo que podríamos exponer hasta el día miércoles. Ok, está bien, con tal de que el tiempo sea el tiempo correcto para realizar lo que falta de la exposición, porque falta bastante. ¿Ok? Sí, está bien. Bien. Listo, entonces aprovechemos. Preguntas, equipo número... Perdón, a los compañeros, al equipo número 3 de la primera parte de la exposición. Miren, esta es la fase más importante del proceso de desarrollo de software. Entonces, el tema es análisis de sistemas de información. El objetivo principal del análisis es poder realizar una investigación adecuada para establecer cuáles son los problemas que plantea la empresa, cuáles son las necesidades que tiene la empresa o cuáles son las oportunidades de poder mejorar de las empresas a las cuales vamos a desarrollar determinado software. Entonces, en esta etapa de análisis, el objetivo es que usted como analista de sistemas, como gestor de proyectos, pueda investigar adecuadamente, realizar una buena investigación bajo un conjunto de normas, y ya lo establecían los compañeros en la primera parte de la exposición, en la cual pues se hace una investigación preliminar que al final lo que presentan ustedes es un documento en el cual establecen si el proyecto se puede desarrollar o no, y describen cuáles son las características de este tipo de proyectos. Entonces, en esta primera etapa, recuerden que los compañeros establecieron que no puede pasar de mucho tiempo, máximo 5 días. Cuando llevan la clase en análisis y diseño, se les dan la primera semana nada más para hacer este proceso en el cual ustedes ya tienen que tener definido el proyecto, ¿verdad? Entonces ya desde ahorita vayan pensando qué proyecto desean desarrollar, vayan verificando en qué empresa pueden trabajar y todo eso, para que cuando cuando lleguemos nosotros a la semana 12 o 11, ustedes ya más o menos tengan un proyecto y arrancamos con estas primeras etapas del análisis de sistemas, ¿verdad? De hecho, se hace toda la parte de investigación preliminar en esta clase. Entonces, pues, como les decía antes, de las etapas más importantes del proceso de desarrollo de sistemas y del cual depende su éxito como analista de sistemas y su prestigio, es esta precisamente. Cuando usted hace una muy buena investigación, cuando hace un muy buen análisis, obviamente va a ser un excelente diseño y posteriormente lo demás viene por añadidura. La programación solo es hacer código en base a las especificaciones del diseño, pero como el diseño está basado en un buen análisis, obviamente pues se hace un muy buen producto de software. ¿Tienen preguntas hasta este momento? Siento que ustedes son muy tímidos.
que no, casi no preguntan, asumo, o que le entienden a todo y que con la elaboración del cuestionario, los casos y todo eso quedaron más que satisfechos con el conocimiento, o no le entienden a nada. Yo asumo que le entienden a todo, ¿verdad? Que por eso no preguntan, porque les queda más que claro toda la temática. Si no, muchachos, no sean tímidos, no tengan miedo de preguntar. Entre más preguntas, más crecemos como equipo, como analistas de sistemas. Recuerden que una de las áreas mejor pagadas es esta, el área de análisis de sistemas, desarrollo de software. ¿Por qué? Porque la persona que tiene capacidad de ofrecer una solución que nadie más lo pudo haber hecho antes o que nadie resolvió un problema antes, ustedes son los analistas de sistemas. Usted puede trabajar en una empresa, en cualquier otra área, pero no le pagan tanto como en el área donde usted va a resolver problemas, ¿verdad? Entonces, pues, aprovechen, hagan preguntas, cualquier duda se les puede ayudar, no tengamos miedo de que, ay, yo voy a preguntar esto y a saber si todo el mundo le entiende. Y yo, no importa, porque aquí más bien lo importante es preguntar, aunque sea algo que probablemente parezca ilógico o que se crea que no es importante. Todo es importante en el proceso de análisis. Entonces, pues en esta primera etapa, la investigación preliminar es la base a través de la cual ustedes saben si se puede llevar a cabo o no el proyecto. Básicamente eso. Y ya luego la fase de análisis puro es cuando ustedes se dedican todo su tiempo y su esfuerzo a entender el sistema de información y a entender esas necesidades que le expresó el usuario en la fase de investigación preliminar. Entonces, vaya, por ejemplo, ustedes son estudiantes, la mayoría de ustedes solteros, casados, alguien ha tenido una novia, alguien ha tenido un novio, casi siempre a estas alturas, ¿verdad? Entonces, pues la fase de investigación preliminar es como cuando a ustedes les gusta a alguien y empiezan a averiguar y cómo se llama, lo conoces, has estado en clases con este muchacho o con esta chica antes, y empiezan ustedes a hacer una investigación, ¿verdad? Ya sea con la persona afectada directamente o la víctima, o cuando saben que esa persona tiene amistad con alguien que ustedes conocen. Entonces, pues empiezan a investigar a ver si les conviene o no el proyecto, ¿verdad? De tal vez poder conquistar a una persona. Entonces, pues, ¿qué preguntan ustedes? Bueno, de entrada, ¿cómo se llama? ¿Qué estudia? ¿O a qué nivel de la carrera va? Si están en la misma carrera. ¿Dónde vive? Si es soltera, si es soltero, casado, viudo, divorciado, tiene redes sociales. Y empiezan a investigar vida, obra y milagros de la persona, ¿verdad? Entonces, pues, la investigación preliminar en eso consiste, en poder tener todo tipo de detalles respecto al proyecto que van a desarrollar. Asumamos que ustedes van a desarrollar un proyecto para que sea capaz de registrar todos los sitios turísticos que hay en Honduras por cada departamento, indicando en cada departamento ubicaciones precisas, qué se ofrece, qué tipo de entretenimientos tienen y qué tan bueno o qué tan malo es ese sitio turístico, ¿verdad? Entonces, pues, saben que ese proyecto no existe, nadie lo lleva, ni siquiera la Secretaría de Cultura y Turismo. Entonces, hay revistas, Let's Go Honduras creo que se llama una, que es de las más bonitas, y algunos sitios web que le ofrecen la lista de las empresas que tienen presencia turística, pero porque pagan.
pero hacer un levantamiento a nivel de país no existe el proyecto. Entonces asumamos que a ustedes les dan ese proyecto, desarrollar ese proyecto. Entonces, ¿qué les interesa saber? En primer lugar, ¿qué significa el turismo? Turismo, ¿cuántas clasificaciones dentro del turismo existen? Es el turismo cultural, el turismo de extremo, en donde pues se hacen diversiones extremas. Está el turismo de playa, por ejemplo, el turismo de artesanal, y entonces así ustedes van descubriendo que hay diferentes clasificaciones. En este caso, pregunta de examen. En el examen, por lo general, pongo casos. Pregunta de examen. ¿Cuál es el problema? ¿Quién me quiere definir el problema? ¿Hay un problema, hay una oportunidad o hay una necesidad? Pregunta número 2. ¿Me escuchan? Casi no, Lee. Casi no. ¿Y ahora? Pero es que creo que tengo problemas de internet. Ok, pero por lo menos usted escucha. Un poquito, pero escucha. Listo, chicos, entonces finalizamos. Lo veo el día de mañana, el miércoles, perdón, con la parte 2 de la exposición.